Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida. Este viernes 18 de noviembre del año 2022. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Crisis asmática y va a ser impartida por la doctora Luz Aimé Reina Mejía. La doctora Reina es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú. Es pediatra por la Universidad Nacional de Trujillo. Hizo neumología pediátrica en la Universidad San Martín de Porres y actualmente es neumóloga pediatra en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Es un gusto para mí darle la bienvenida a mi colega y amiga, la doctora Luz Aimé Reina Mejía. Los micrófonos son tuyos, Luz. Muchas gracias, doctor Lara. Entonces, para iniciar con el tema del día de hoy, voy a compartir la pantalla y empezamos. Listo. Entonces, para iniciar con el tema de hoy, vamos a mostrarles cuáles son los objetivos principales, ¿no? En este tema de hoy de crisis asmática, los objetivos principales son comprender la definición y la etiología de esta crisis de asma, reconocer a los pacientes que están en riesgo de asma fatal con peligro mortal, conocer cómo realizar el diagnóstico y el manejo y presentar un caso práctico de crisis de asma. Los contenidos son los que muestro aquí, la definición y la etiología, se hablará qué sucede durante una crisis de asma. Luego hablaremos sobre cómo evaluar la gravedad, cómo hacer el diagnóstico y diagnosticar otras enfermedades, también descartar los diagnósticos diferenciales, ver el manejo de la crisis de asma y presentar el caso clínico. Entonces, empecemos con la definición. En primer lugar, tenemos que saber que el asma es una enfermedad que puede ser inflamatoria y que debido a eso es una enfermedad crónica y puede presentarse episodios de exacerbación de asma, es decir, de crisis de asma, en los cuales hay empeoramiento de esos síntomas con respecto al estado habitual del paciente. Ocasionalmente puede ser la presentación inicial del asma, es decir, puede presentarse un paciente acudiendo a la emergencia gravemente con el debut del asma. Nunca antes le habían informado al familiar o al padre de familia que su niño tenía asma, pero ya tiene los síntomas de gravedad y eso sí se da muchas veces. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos que ver cuáles son los factores desencadenantes y entre ellos se encuentran las infecciones virales, alguna exposición a algún contaminante, a alergenos, polvo, a los ácaros, a los mohos. También cuando no lleva bien el tratamiento de mantenimiento, el paciente tiene más riesgo de hacer crisis de asma. Entonces, cuando hay escasa adherencia a los tratamientos de mantenimiento, entre otras causas. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los factores más frecuentes y recomendarle al familiar que tenemos que evitar el polvo. En algunos casos que los niños ya es frecuente, que tienen muchas causas repetidas, tienen mucho contacto con polvo, con ácaros, o que sus crisis se desencadenan en épocas donde hay aumento del polen o cuando hay mucha humedad en el ambiente donde vive, o también tienen caspa los animales que puede provocar estas exacerbaciones que se desencadenen sobre todo. Entonces, acá lo que muestro es un pequeño video donde se muestra cómo es que se puede producir una crisis de asma. Entonces, queremos saber qué sucede durante un ataque de asma. Normalmente, en las vías respiratorias sanas, el organismo tiene acceso al flujo de aire de forma natural. Respiramos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos,
y los pulmones se van llenando de aire, entonces las vías respiratorias, donde ya puede ocurrir alguna alteración como son los bronquios, los bronquiolos, cuando están sanos, generalmente el flujo de aire es normal. Hay un buen pasaje de aire por la vía aérea y este diámetro de los bronquios o bronquiolos son normales. No hay ningún tipo de obstrucción bronquial. Pero, ¿qué pasa cuando el asma ya afecta las vías respiratorias? Hay una inflamación alrededor de los bronquios, también puede haber un estrechamiento alrededor de estos bronquios debido a la broncoconstricción que genera durante la exacerbación de asma, y aún así también puede generar que tenga aumento de las secreciones, de secreción mucoide, y eso inflama mucho más y evita mucho más la respiración. Entonces, esa obstrucción bronquial que se produce nos puede dar el ataque de asma, y esto puede ser desencadenado por humo proveniente de tabaco, por las alergias, los aeroalérgenos que estén circulando por el ambiente, por alguna infección viral, y estas secreciones y la inflamación hace que se reduzca el diámetro de la vía aérea, y eso causa la dificultad para respirar. Si no tratamos esta crisis de asma, esta inflamación crónica con terapia de mantenimiento, y aún así esta broncoconstricción durante la etapa de crisis de asma aumenta más la inflamación, la mucosidad y la broncoconstricción, entonces dificulta, hay mayor resistencia de pasaje de vía aérea, y eso provoca la crisis de asma. El paciente suele toser, suele tener una tos seca, un silbido de pecho, y eso puede dificultar la respiración. Entonces, así, si no lo tratamos, el tiempo va pasando más y se va complicando más esta crisis de asma. Por eso es importante detectarlo a tiempo para poder tratar a tiempo. Continuando con la exposición, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora veremos cómo evaluamos la gravedad del asma. Para evaluar la gravedad del asma, tenemos que verlo en función de los síntomas que presenta el paciente, el examen físico, que es muy importante. Clínicamente podemos ver si es que el paciente está en asma, en crisis de asma o no. Y también es muy importante la oximetría de pulso. En cuanto a los síntomas, los más frecuentes en los niños, se escuchan los silbidos de pecho, también es una tos seca, dolor de pecho en los niños más grandes que ya pueden manifestar su sintomatología, y también opresión torácica, ¿no? Dolor de pecho, opresión torácica, taquipnea, la frecuencia respiratoria se puede elevar. Al examinar también podemos escuchar las sibilancias, y es importante medir la saturación del oxígeno para ver en qué nivel está. Entonces, los síntomas más frecuentes que se pueden presentar en una crisis de asma es la tos seca, el silbido de pecho, la opresión torácica, y cuando ya los síntomas se van agravando, a veces ya el paciente ya no puede estar consciente, puede tener también ausencia de los ruidos respiratorios, de los silbidos, y eso ya indica que el paciente se está agravando y puede tener una crisis grave. Los asmáticos pueden despertarse en la noche por la tos o por la dificultad para respirar, y es donde se puede producir mucho más las crisis de asma. ¿Cómo vamos a detectar el inicio de una crisis de asma? Entonces, mediante los síntomas y todos los signos al examen físico, como la tos que les acababa de mencionar, la tos seca, que es característica, la dificultad para respirar, que es lo que los padres siempre comentan: mi niño no puede dormir, tiene una tos seca, le está silbando el pecho, esta tos no para, es muy exigente, y es importante saber valorar si es que el niño ya tiene una crisis de asma más grave. Entonces, estos
factores que muestro aquí predisponen al asma de riesgo vital. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Estos factores son preguntarle al familiar si su niño ha tenido ingresos previos a UCI, que ha sido intubado, que ha usado ventilación mecánica, ya es un factor de riesgo vital. Preguntar al familiar si siempre se hospitaliza por crisis de asma, porque tiene estos cuadros muy repetidos al año previo. Ver las múltiples consultas en emergencia que haya tenido el año previo y si es que el paciente tiene alguna enfermedad que dificulte la adhesión al tratamiento, como trastornos psicológicos o enfermedades psiquiátricas, también tomarlo como un factor que predispone al asma de riesgo vital, sobre todo del familiar, que no ve de forma adecuada el tratamiento de su niño. En cuanto a las enfermedades que pueden predisponer a una mayor predisposición a que se complique o que se haga un asma de riesgo vital, son las comorbilidades cardiovasculares. Cuando ya están usando mucho salbutamol y no están yendo a su tratamiento de control, eso también es un factor. Otro sería la instauración súbita de la crisis o pacientes sin control periódico de su enfermedad. En cuanto a la escala de valoración de estas crisis de asma, hay un índice que se puede utilizar, es el Score Pulmonari. Es una herramienta muy sencilla, ampliamente utilizada y validada frente a la medición del PEF. Y eso ayudaría a poder saber el nivel de la crisis de asma, si es leve, moderada o severa. Y también tenemos que tener en cuenta, así como dice en la puntuación, la frecuencia respiratoria en los menores de 6 años y en los mayores de 6 años para darle el puntaje adecuado. También ver si es que hay sibilancias y nótese aquí como dice que cuando hay inspiración y expiración, que ya no hay ruidos, eso ya es más grave. En cuanto al uso de los músculos accesorios, también es importante ver si es que es ya mayor el esfuerzo respiratorio, eso ya da mayor puntaje. Entonces, en caso de que el puntaje y la saturación de oxígeno haya discordancia entre ambos, se toma el que otorgue mayor gravedad. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico para las crisis de asma? Primero, tenemos que evaluar al paciente, hacerle la historia clínica y ver al examen físico para poder valorar si es que se trata de una crisis de asma o no, ¿no? A pesar de que los síntomas más comunes sean la tos, las sibilancias, el tiraje y la disnea, eso no es pneumónico. Entonces, en algunos casos, los pacientes llegan tan graves que no se puede hacer una historia clínica completa, pero sí debemos valorar las preguntas más importantes para evaluar los factores de riesgo de asma que tenga riesgo vital. Entonces es muy importante hacer un buen diagnóstico clínico y evitar que se confunda con algunos otros diagnósticos diferenciales que también podrían hacer que semeje a una crisis de asma. Por ejemplo, en los niños menores lo más frecuente es que tengan infecciones respiratorias y eso cause obstrucción de la vía aérea superior o también algunas otras causas en los otros niños que pueden tener algunas alergias, rinitis alérgica, la hipertrofia de adenoides, la sinusitis y todo ello puedan tener ruidos que semejen a silbidos y en realidad no lo son. También tenemos que hacer descarte de las sibilancias cuando hay ocupación por un cuerpo extraño y la sibilancia generalmente es en un solo lado, no en ambos lados, si es que es en alguna vía aérea más baja. Ver como si tuviera alguna disfunción de cuerdas vocales, siempre algún diagnóstico diferencial que estoy mencionando acá se tendría que descartar. Cuando tienen anillos vasculares, también el agrandamiento de algunos ganglios linfáticos o tumores podrían parecer que sirve el pecho, se tiene que valorar con bien, ¿no? Si es que es en un lado, en ambos lados, eso nos ayuda bastante. En el caso de los niños pequeños, menores de 2 años, las bronquiolitis virales también tendríamos que valorar y en otras enfermedades pulmonares crónicas que también puede semejar, ¿no?
como en la fibrosis quística, en la displasia broncopulmonar. Siempre hay que ver la historia de fondo para ver si es que estos cuadros son repetidos y son persistentes. Entonces hay que descartar todo tipo de otro diagnóstico diferencial, como aspiración por trastorno de deglución, enfermedad por reflujo gastroesofágico o tos recurrente que no es causada por asma. Ahora, en cuanto a las pruebas complementarias generalmente se van a reservar solamente para aquellos casos que son graves y que no están evolucionando bien, en los que también puede existir alguna duda diagnóstica y descartar otros diagnósticos diferenciales. Y la radiografía de tórax básicamente no se usa de forma rutinaria, solo cuando sospechemos de alguna complicación, como puede ser un neumotórax, un enfisema subcutáneo o alguna consolidación neumónica, telectasia, sobre todo cuando hay auscultación asimétrica o que no mejora la saturación de oxígeno a pesar del tratamiento que se le está dando. El AGA también se reserva para casos graves o con deterioro progresivo. En cuanto a las complicaciones, ahí, como les acababa de mencionar, la radiografía de tórax estaría indicada para descarte de estas patologías, como ya mencioné, ¿no? Son poco frecuentes, pero sí puede sospecharse si existe mala evolución o escasa respuesta al tratamiento. Ahora hablemos sobre el manejo. Entonces, primero hay que informar al familiar que es importante que tenga un plan de acción de asma, que el paciente sea manejado primero de rescate cuando es necesario. Cuando el paciente no tiene acceso a un servicio de salud, inmediatamente ya puede ir avanzando con su plan de acción de asma, con el automanejo. Entonces, luego, si atrás el automanejo y la crisis continúa y ya está pasando más tiempo, ya inició con el salbutamol y sigue, a pesar de eso ya pasó una hora y sigue las molestias de la crisis de asma y va aumentando, va desaturando y va teniendo más riesgo, ya los síntomas se tornan más graves, entonces ya es necesario acudir a un centro más especializado, ¿no? A una emergencia. Aquí les muestro el plan de acción de asma, donde cada color muestra cuando es verde si está bien controlado. El paciente, el padre de familia y todos deben estar al tanto de este plan de acción de asma para poder detectar qué medicamento usa durante los síntomas que tiene. Si es que está en anaranjada, amarillo, también es otro, y si es que está en rojo ya es más peligroso. Entonces, siempre es importante tener en cuenta el plan de acción de asma. Ahora, hay que ver también cómo es el enfoque para el manejo en el hogar de las exacerbaciones agudas de asma en niños por parte del cuidador según las indicaciones del médico. Primero, como les acababa de mencionar, hay que ver valorar la severidad de la exacerbación y ver si es que hay los factores de riesgo de asma fatal. Luego, si es que puntuamos que tiene una crisis de asma severa y que tiene alto riesgo de asma fatal, ahí ya debemos empezar con el tratamiento. El cuidador debería empezar con su tratamiento con MDI de salbutamol, puede ser 4 puff con aerocámara o 2.5 a 5 miligramos solución para nebulizar según su peso y según su edad, que ya lo voy a mostrar más adelante. La alternativa en niños mayores igual a 4 años de edad con asma persistente moderada severa es un corticoide inhalado más LABA de inicio rápido, budesonida formoterol MDI 2-PUF, que ya se ha agregado desde el año 2019 en el protocolo de GINA. Inmediatamente se debería acudir a emergencia mientras inicia con el tratamiento con el salbutamol para luego ser tratado ahí. El uso del corticoide oral, prednisona, prednisolona, se debería iniciar para poder continuar con el manejo. Se puede usar una segunda dosis de salbutamol si es que aún está en espera del transporte a emergencia.
Ahora, en cuanto a la exacerbación, que es moderada o de bajo riesgo, el tratamiento también es similar. El SABA se usa de 2 a 4 puff con aerocámara o menor dosis, ¿no? Para nebulizar, de 1.25 a 2.5 miligramos, solución para nebulizar. En cuanto a la alternativa en niños mayores igual a 4 años de edad con asma persistente moderada severa, es un corticoide inhalado más LABA, la budesonida, de 1 a 2 puff. Inmediatamente también acudir a emergencia mientras inicia con el tratamiento con salbutamol. Luego valoramos la respuesta a la terapia 10 a 20 minutos después de la dosis del salbutamol. Si es que mejora, en buena hora se debe continuar con el manejo. Si es que hay buena respuesta, ya no silba el pecho, ya no hay dificultad respiratoria, se debe valorar la taquimia en niños jóvenes después de 1 a 2 tratamientos con beta-2 agonista, es decir, con el salbutamol. Si los síntomas no retornan dentro de las 4 horas de tratamiento, se le da instrucciones al cuidador para contactar luego con su control, ¿no? Por consulta externa, y continuar luego en casa con el tratamiento. Continuar inhalando el salbutamol hasta cada 4 horas durante 24 a 48 horas según sea necesario y valorar cómo sigue. En caso de que la respuesta sea incompleta, sigan los sibilantes, la dificultad respiratoria, es decir, la taquimia, después de 2 tratamientos con salbutamol, o síntomas retornan dentro de las 4 horas de tratamiento, se debería usar ya los glucocorticoides orales que pueden estar disponibles en casa, y se recomienda al cuidador que lo use de forma adecuada, de acuerdo al peso. Continuar con el salbutamol cada 2 horas hasta 8 horas después de tomar glucocorticoides orales. Luego sería cada 4 horas durante 24 a 48 horas y luego hasta cada 4 horas según sea necesario. Si los glucocorticoides no están disponibles en casa, se recomienda al cuidador contactar inmediatamente al médico urgentemente para instrucciones futuras y administrar una tercera dosis de salbutamol si lo aconseja el médico. Si hubiera una pobre respuesta al tratamiento que acabamos de mencionar, si en las sibilancias hay mayor dificultad respiratoria después de 2 tratamientos, entonces se debería ver el uso del corticoide oral según la dosis indicada y repetir nuevamente el salbutamol inhalado. Inmediatamente llamar a la ambulancia o para transportarlo a un centro de salud más cercano. En cuanto, hay otro algoritmo que acá también puedo mostrar en los niños que tienen crisis de asma, que están estables. Se le debe hacer una historia clínica al momento del ingreso, pero siempre breve. ¿Por qué? Porque el paciente está con distrés respiratorio, no, todavía no sabemos el nivel de gravedad, entonces lo más importante es hacer primero una breve entrevista y ya más adelante, una vez que se tenga ya sus parámetros, se puede ir valorando más según la historia clínica completa. Entonces tenemos que tomar las constantes vitales, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, ver también cómo está el paciente, si está somnoliento, no, ver el nivel de gravedad del paciente. Luego revalorarlo al paciente y, según la historia clínica y exploración física, estimar el criterio de gravedad. Si es leve, se puede ya iniciar con beta-2, salbutamol en MDI, y valorar el uso de corticoide oral. Si todo va bien, se le da de alta al paciente y luego se puede utilizar el uso de corticoides orales, ¿no? Valorar el inicio de tratamiento de base con corticoides inhalados, es decir, un tratamiento de mantenimiento posterior. Informar a la familia de forma oral y escrita y seguimiento en 24 horas. Entonces, es importante, si es que el paciente va bien y ha sido una crisis de asma leve, continuar con ver la posibilidad de usar un corticoide inhalado y luego pasar un control por consultorio externo para valorar su respuesta al tratamiento inicial. Si la crisis de asma es moderada grave,
se debe ya continuar con el manejo según la saturación de oxígeno, ver si necesita oxígeno, si la saturación es menos de 90, si es necesario agregar otro broncodilatador que potencie más el efecto broncodilatador del salbutamol, como es el bromuro dipratropio, y un corticoide oral. Si cumple criterios de alta, vamos por aquí, le damos de alta. Si no cumple criterios de alta, sigue en observación hospitalaria, seguimos valorando y se completaría la dosis del corticoide y valorar la radiografía de tórax o por alguna complicación que se esté sospechando, como atelectasia, que es lo que más ven, ¿no? Entonces, si cumpliría criterios de alta, se va por aquí, y si no, puede ingresar, puede tener ingreso hospitalario. Ahora, si el paciente está inestable desde el inicio, hay un fallo respiratorio con apariencia o circulación anormal, se debe estabilizar primero al paciente, se debe realizar, ¿no?, los pasos del ABC y luego ver el uso de tratamiento broncodilatador de forma nebulizada o con viendo venosa para corticoides sulfato de magnesio, considerar también la radiografía de tórax para descarte de alguna otra complicación, como mencioné, o diagnóstico diferencial. Si mejora, ya puede seguir en hospitalización, ver todos los criterios si es que cumplen los de alto o no, y si es que no mejora, puede ser un paciente candidato para UCI. Entonces, el manejo de las exacerbaciones de asma en la atención primaria es muy importante tenerlo claro, que se debe evaluar al paciente, se debe tratar el asma si es que ya tiene tratamiento de mantenimiento o no, y buscar, como había mencionado al inicio, los factores de riesgo para una muerte relacionada con el asma. Eso es muy importante. También ver cuál es la severidad de la exacerbación, considerar la peor manifestación y clasificar en qué tipo de crisis de asma está, si es leve o moderada, si es grave según todo lo que detallo acá, o si es que es potencialmente fatal en el caso de que empeora su crisis. Si es leve o moderada, ya se usaría el tratamiento indicado de acuerdo a la dosis del peso de los corticoides, como la prednisolona, sería en niños de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 40 miligramos, y el oxígeno con flujo controlado si está disponible también en los niños. Si empeora, trasladarlo a un centro de agudos, de emergencia. Mientras espere, puede administrar SABA y bromuro dipratropio inhalado, oxígeno, corticoides sistémicos. Si el paciente desde el inicio ya presenta somnolencia, confusión o tórax silente, urgentemente debe ser trasladado. Eso es para el manejo de las exacerbaciones en la atención primaria. Ahora hay que ver cómo se debe continuar el tratamiento con salbutamol según sea necesario, evaluar la respuesta al cabo de 1 hora y evaluar si va bien, criterios para el alta, si ya no tiene síntomas, si ya no necesita salbutamol más continuo, entonces se puede espaciar. Y en algunos casos se puede ver si el flujo expiratorio pico está mejorando y está en más de 60-80% del mejor valor personal, de valor teórico, entonces ya es porque tiene criterios de alta. Igual la saturación de oxígeno, si está a más de 94% aire y ambiente, se le da toda la información, y la educación al familiar es muy importante para que continúe el tratamiento en casa. Gestionar el alta, dar su medicación de rescate, la medicación controladora y la adherencia al tratamiento, ¿no? Toda la información del uso de los demás medicamentos durante 5 a 7 días del corticoide. En el caso de niños sería solo 3 a 5 días. Y el seguimiento es dentro de 2 a 7 días, 1 a 2 días para niños. Para el caso de niños específicamente es lo que está aquí, ¿no? Entre 1 a 2 días, y es necesario valorar. Ahora continuando, aquí está. Continuando, veremos cómo hacemos el seguimiento. El seguimiento en realidad
se debe valorar cómo se está resolviendo la exacerbación, si debe continuar con corticoide o no, ver si el tratamiento de rescate está ayudando y continuar con el tratamiento controlador según lo que requiere el paciente. A corto plazo aumentar dosis de 1 a 2 semanas o a largo plazo 3 meses en función de los antecedentes que tenga el paciente. Ver los factores de riesgo, revisar y corregir los factores de riesgo que se pueden modificar, que pueden haber contribuido a la exacerbación, incluida la técnica del uso del inhalador y la adherencia. Referir si hay más de 1 a 2 exacerbaciones en un año para que lleve un tratamiento más adecuado, ¿no? El plan de acción, si es que entiende el paciente recién, ahí podemos estar dándole de alta para continuar con el seguimiento del paciente, ver si necesita alguna otra modificación o no, ¿no? En todo su tratamiento, ver si es que está usando bien todo el plan de acción. Ahora, aquí muestro también cómo es el manejo de las exacerbaciones del asma en niños menores de 12 años en el servicio de urgencias. Aquí, sobre todo, es para cuando ya el paciente tiene un asma severa y no va mejorando, ya es necesario agregar algún otro medicamento. Por ejemplo, si es que es nebulización, se puede ir valorando después de las 3 terapias que se hace durante de 1 hora, reevaluar y ver si necesita el paciente el glucocorticoide. De repente ya no está despierto totalmente, está más somnoliento y debemos usar glucocorticoides intravenosos. Ver también la saturación del oxígeno y si es que es necesario valorar el uso de apoyo, ¿no? De oxígeno. En cuanto a la valoración de ese tratamiento, si hay pobre respuesta, no mejora y los síntomas siguen siendo severos, no dudar más y mandar a que sea evaluado para ingreso de la UCI. Valorar también diagnósticos alternativos o comorbilidades que pueda tener el paciente, de repente reflujo gastroesofágico, alguna otra enfermedad de fondo, alguna cardiopatía, algún trastorno que empeore los síntomas, alguna enfermedad pulmonar de fondo que tenga el paciente. Entonces, si la respuesta es incompleta, con síntomas y signos leves a moderados, entonces se debe hospitalizar al paciente y luego ser monitorizado. En el caso del asma moderada, debe también hacer uso de esta nebulización con salbutamol durante 1 hora, 3 dosis cada 20 minutos. Igualmente agregarle glucocorticoide sistémico, que puede ser administración oral, si está disponible para muchos pacientes, y ver la saturación de oxígeno que esté más del 92%. Luego revalorar después del inicio de tratamiento y ver si es que el paciente requiere de repente ya ver si hay una pobre respuesta con síntomas severos, ver si necesita aún el ingreso a la UCI, seguir hospitalizado. Y en el caso de los pacientes que tengan respuesta incompleta, administrar nebulizaciones con salbutamol cada 30 a 45 minutos para adicionar unas 3 horas y luego revalorar. Administrar también sulfato de magnesio si es que ya los síntomas no están mejorando, ¿no? Y si es que hay una pobre respuesta, se sigue por aquí. Se puede ver el uso nuevamente de sulfato de magnesio, otra dosis más, y también ver de que el paciente continúe hospitalizado, ¿no? Si hay una respuesta incompleta. Si es que hay buena respuesta, ya puede ir dirigiéndose el tratamiento más espaciado y ya puede usarse el MDI. En realidad, el uso de MDI también puede ser usado en crisis severa, pero siempre hay que valorar el estado de conciencia del paciente para ver si es que puede tolerarlo o no. La idea es que sea bien utilizado, bien usado el inhalador con la aerocámara para que haya una buena respuesta.
Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento con el oxígeno, el objetivo es mantener la saturación mayor o igual a 90-92%, administrar sobre todo oxígeno humidificado, porque si es que se administra con oxígeno que no es humidificado, este oxígeno puede hacer que la vía respiratoria desencadene aún mucho más una crisis de asma, debido a que es seco y es aire frío. En cambio, cuando es humidificado, es mucho mejor para permeabilizar la vía aérea y evitar ese desencadenamiento de la crisis. Mediante el dispositivo más cómodo que requiere el paciente, puede ser por cánulas nasales, por mascarillas faciales y a la menor concentración que mantenga una saturación de oxígeno adecuada. En cuanto a los agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados, como son de acción corta, como el salbutamol, este medicamento tiene un efecto broncodilatador que tiene una vida media de 2 a 4 horas y puede ser utilizado con una cámara espaciadora tan efectiva como la vía nebulizada. La vía nebulizada también tiene que tener algunos parámetros para utilizarlo con el oxígeno. Se debe usar entre 6 a 8 litros para obtener partículas pequeñas que alcancen el árbol bronquial, es decir, que ingresen a la vía respiratoria más pequeña. Es muy importante. Y aquí muestro las dosis que se deben utilizar cuando usamos el salbutamol nebulizado. Las dosis pueden calcularse por el peso, como se muestra acá, 0.15 miligramos por kilogramo de peso, mínimo 2.5 miligramos y máximo 5 miligramos. O utilizando dosis estandarizada, como 2,5 miligramos para niños menores de 20 kilogramos y 5 miligramos para niños mayores de 20 kilogramos. En realidad el salbutamol es bien tolerado, pero como efectos adversos que pueden vigilarse, se podría presentar temblores, hiperactividad, vómitos y taquicardia que conforme van pasando el efecto del salbutamol se va yendo. También es muy importante ver si es que hay muchas dosis repetidas, pues debemos dosar en los lugares que ya tenemos una crisis de asma severa, debemos dosar los electrolitos para ver cómo está el potasio, la glucosa, porque eso podría disminuir, ¿no? Sin repercusión clínica ni electrocardiográfica generalmente, pero siempre tenemos que valorar, ¿no? No todos los pacientes son iguales. Ahora, en cuanto a los corticoides sistémicos, este medicamento reduce la inflamación, potencia el efecto de los broncodilatadores y está indicado en crisis moderadas y graves, y en las leves que no responden de manera inmediata y completa tras la primera dosis de salbutamol o en aquellos que tienen ya factores de riesgo. El efecto comienza a las 2 a 4 horas con acción completada a las 12 a 24 horas y se recomienda su uso durante la primera hora de presentación en urgencia, indicador de calidad de la atención en pacientes asmáticos. Ahora, para poder continuar, vamos a ver. Y entonces, continuando, vamos a hacer esto. Algo pasó, se cerró la presentación, ahora lo voy a agregar.
Ahí está, ya se ve la presentación. Ya. ¿Ahora se puede ver, doctor? Sí, perfectamente. Ya. Entonces, continuando, como estaba mencionando, el uso de los corticoides sistémicos es muy importante y se tiene que dar por vía oral mientras el paciente lo tolere, ¿no? Es bien efectivo, rápido, menos invasivo y más económico que el intravenoso, y se puede usar estas dos alternativas, la dexametasona o la prednisona, que es la más recomendada. La dosis inicial es de 1 a 2 miligramos por kilo, seguido de un ciclo de 3 a 5 días, o de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, de 1 a 2 dosis al día, máximo 40 a 60 miligramos. No precisa pauta descendente cuando son pocos días. En la vía endovenosa se reserva para casos de mayor gravedad o con poca tolerancia oral. En esos casos podemos hacer uso de la metilprednisolona, dosis inicial de 1 a 2 miligramos por kilo, posteriormente de 1 a 2 miligramos por kilo por día. La vía inhalada debe reservarse para tratamiento de mantenimiento. Ahora hablemos sobre el bromuro dipratropio. Este medicamento potencia el efecto del salbutamol. Es un agente anticolinérgico y tiene un inicio más lento que los beta-2 agonistas. El uso es para las crisis moderadas y graves, y se puede hacer uso igual que el salbutamol, 2 a 3 dosis sucesivas asociadas a las tandas de salbutamol al inicio en todas las edades. Ahí está. No afecta la estancia hospitalaria, pero sí baja la tasa de hospitalización usado en emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usamos bromuro dipratropio durante la emergencia, puede reducir el riesgo de que se hospitalice. Pero una vez que ya está hospitalizado, no va a bajar los días de hospitalización. En cuanto al tratamiento con bromuro, se puede usar en MDI 4 puff, que es 80 microgramos, y de acuerdo al peso, vía nebulizada, si es menor de 20 kilogramos, 250 microgramos, si es más de 20 kilogramos, 500 microgramos. Ahora, en cuanto al sulfato de magnesio, su administración rutinaria no está indicada, pero se puede utilizar en aquellos que tienen crisis graves o hipoxemia persistente a pesar del tratamiento inicial de rescate. La dosis única de 40 miligramos por kilo, máximo 2 gramos, en perfusión lenta en 20 minutos es muy importante porque podría causar hipotensión. Y de todas formas, se tiene que medir la presión arterial durante su infusión, ¿no? Está contraindicado en la insuficiencia renal. En cuanto a la oxigenoterapia de alto flujo, puede ayudar en los pacientes que tienen exacerbaciones de asma, sobre todo en aquellos que tienen fallo respiratorio o si persiste con el índice de score de pulmonar más de 6, o la saturación de oxígeno es menos de 94% con mascarilla y reservorio, o si un PCO2, TCO2 es más de 45. Si esta terapia fracasa, considerar ventilación no invasiva. En el caso de los niños hay estudios de cánula de alto flujo que se han hecho ensayos en el 2017, y luego se ha hecho revisiones del tema de varios autores, sobre todo el uso de niños, pero en algunos de ellos indica que esto no debe retrasar el uso de la terapia de ventilación no invasiva cuando el paciente lo requiera. Entonces hay que tener mucho cuidado en quienes se utilizaría, no es en todos, y en niños faltaría más ensayos controlados para saber el beneficio comparación con el CPAP, ¿no? En cambio, con el oxígeno convencional sí se podría ayudar, pero hay que tener mucho cuidado en quienes se puede utilizar. Y otro tipo de tratamiento, en el caso de la adrenalina intramuscular, también se podría usar, pero no es de forma rutinaria. Es en aquellos casos de anafilaxia y en casos muy seleccionados, con una crisis de asma refractaria al tratamiento habitual. Aquí también quiero mostrar un resumen de todos los medicamentos que se deben utilizar según GEMA 5.2, que es la última actualización, ¿no? Ese resumen de todo.
En cuanto a los criterios de hospitalización, esto es muy importante saber si el paciente sigue teniendo la dificultad respiratoria, hay necesidad mantenida de usar salbutamol o broncodilatador con frecuencia menor de 2 horas, mucha necesidad de oxígeno suplementario, considerar en enfermedad de base de alguna otra enfermedad grave como cardiopatía, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, alguna enfermedad que ya ponga en riesgo al paciente por la misma enfermedad, entonces ya se debe considerar la hospitalización del paciente. También se tiene que ver si es que hay antecedentes de crisis de gravedad o rápida progresión en el año previo, una mala adherencia al tratamiento o dificultad para el acceso al servicio de salud. Por eso es importante tener todos estos criterios, porque si el paciente no va bien, se lo debe hospitalizar. En cuanto a los criterios de ingreso a UCI, se debe continuar con la calificación de la gravedad del paciente. Si persiste la gravedad del paciente, la saturación no mejora, sigue menos de 90, el FiO2 ya está más de 0.4, el CO2 más de 45. A pesar del tratamiento de rescate, se debe valorar iniciar, ¿no?, con el oxígeno alto flujo, y si fracasa o no está disponible, considerar ventilación no invasiva en UCI, CPAP sobre todo, o ya más adelante si no mejora su ventilación mecánica. Siempre el soporte respiratorio en uso es importante, por eso hay que valorar a quienes se le va a dar. Y también otro criterio de ingreso a UCI son las arritmias. En cuanto a las recomendaciones, los criterios de alta y la prevención de futuras crisis se muestran acá. Se debe estabilizar al paciente, evitar que siga teniendo recaídas. Ya su índice del score pulmonari debe ser menor o igual a 2, la saturación de oxígeno mayor al 92% y que no tenga signos de dificultad respiratoria. En el control se debe sobre todo citar al paciente en 24 a 48 horas para valorar la respuesta al tratamiento que recibió en la emergencia, ¿no?, o que tuvo durante su crisis de asma. En cuanto a los corticoides inhalados para el tratamiento de mantenimiento de asma, es muy importante valorar el uso de acuerdo al nivel de gravedad que tenga. De darle un tratamiento de mantenimiento es muy importante para evitar el riesgo futuro del uso de mucho salbutamol, porque el paciente que tiene muchas crisis de asma ya puede tener un daño en la función pulmonar con tantas crisis repetidas. Entonces, eso es los estudios que necesitamos hacer. Necesitamos más estudios para ver el daño que pueden producir estas crisis de asma y su repercusión en el futuro del paciente. También se tiene que comprobar la técnica inhalatoria para estar seguro si es que en casa va a hacer bien el tratamiento del inhalador con la aerocámara. En el caso de los pacientes que son pequeñitos, informar bien a la mamá cómo se debe usar el tratamiento. Se debe dar una información clara a la familia, que es lo más importante que se debe hacer para estar seguros de que el paciente tiene menor riesgo de no usar el tratamiento. Y recomendar a la familia que vigile los signos de alarma, entregando una información clara, un plan de acción de asma, y entregarlo todo lo que le indicamos de forma escrita. Y para terminar, aquí muestro un caso clínico en el cual un paciente de 6 años, varón, que acude a la emergencia con antecedentes de haber tenido 3 a 4 episodios de asma al año, que tiene factor de riesgo por tener aumento de peso, obesidad, y que los síntomas son muy intermitentes, ¿no? Que tiene silbido de pecho, tos seca constante, tos nocturna, y que no es manejado con un tratamiento de mantenimiento. El asma no está controlado. Entonces, los síntomas cuando acude a la emergencia son síntomas de asma que ya tiene silbido de pecho, tos seca, dificultad respiratoria, tiene una frecuencia respiratoria de 32, una saturación de oxígeno menor de 92, 91%, a la auscultación hay sibilantes, expiración prolongada, aumento de trabajo respiratorio, y se lo puntúa como un score pulmonari en 7. Entonces, un asma que ya requiere un tratamiento, ¿no? Se inició con salbutamol de 200 microgramos cada 20 minutos por 3 dosis,
y luego un bromuro de ipratropio, 80 microgramos cada 20 minutos por 3 dosis, el corticoide sistémico y la oxigenoterapia. Con eso hubo mejoría clínica, los síntomas se dieron, se le dio alta al paciente y se le dio indicaciones por escrito con todas las recomendaciones y un control posterior en 48 horas. Eso es con respecto a la charla del día de hoy y estoy atenta a sus comentarios. Gracias por todo. Muchísimas gracias, doctora Luz Aimé Reina. Si quieres dejar de compartir tu pantalla. Y bueno, hay saludos desde Argentina con Josefina Artaza. Manda saludos. Muchas gracias. Y bueno, es un tema muy amplio para discutir muchas cosas porque pues existen también algunas herramientas de control como el ACT o Asthma Control Test, el cuestionario del control del asma, que nos orienta básicamente a que mayor número de crisis, menos control. Entonces, la manera de evaluar que también estamos controlando a nuestro paciente es que no debe de tener crisis. Pero también hay muchos niños, sobre todo escolares, que han hecho en la familia un sistema de vida. Me voy a explicar. Por ejemplo, el niño es sedentario, no le gusta el ejercicio, la familia lo ha tolerado y cuando hace ejercicio se siente mal, vomita, le duele el estómago y todo. Ese niño tiene una crisis asmática, hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que son pacientes que no tienen diagnóstico funcional y entonces son tratados con subdiagnósticos o diagnósticos erróneos, sobre todo desde el punto de vista infeccioso. Hay una gran cantidad de esos niños que se enferman y hacen cuadros febriles 2 por mes o 3 y no han pensado que ese niño es asmático. Entonces, aquí mi comentario es para dos cosas. Uno, el número de crisis, mientras más crisis tenga, menos controlado está. Para controlar al paciente necesitamos un diagnóstico funcional y para eso existe la prueba de reversibilidad. O sea, el paciente asintomático, que podemos hacer una prueba de reversibilidad. Y la otra sería, ¿qué tanto tiene de utilidad para el control y evitar crisis, aunque también sirve para las crisis, la medición del flujo expiratorio máximo o peak expiratory flow? Claro, sí, en el caso de los pacientes que no tienen un control de asma adecuado, pueden hacer incluso debut de sus síntomas en la emergencia. Y es muy delicado ese tema porque se han dado casos en los que la mamá se sorprende cuando les decimos tiene una crisis de asma severa y no ha tenido episodios previos. La mamá no menciona ninguno, pero ya va diciendo, no, sí, tiene tos seca en la noche, siempre está con silbido de pecho, de repente le dificulta la respiración al correr. Entonces ya por ahí nos da indicios y es muy importante recomendar al familiar que se haga una espirometría, ¿no? En la medida de lo posible, luego de que sale ya del episodio de crisis, es muy importante valorar, no tanto para el diagnóstico, porque si es que una espirometría sale normal, no quiere decir que no sea asma, simplemente que en ese momento no está saliendo. Entonces, la prueba broncodilatadora, en el caso de que sí sale positivo, ya nos ayudaría a confirmar este diagnóstico. Pero hay lugares donde no contamos con espirometría fácilmente. Incluso en las emergencias, los pacientes que llegan están delicados y no se les puede valorar
con una espirometría. Entonces se tiene que esperar que el paciente mejore, ceda su crisis y de repente más adelante hacer uso de su flujómetro, ¿no? Eso sí ayudaría en el caso de que se puede valorar cuando ya se va viendo que hay una reducción en menos de un 25%, 60%, de acuerdo a la gravedad de la crisis, ahí se va definiendo si es que el paciente está en una crisis o no. Eso sí es importante, ¿no? En aquellos pacientes que son constantes, sobre todo que pueden hacer una medición del flujo expiratorio, entonces eso sí ayudaría. Pero como lo menciono, es también una vez ya diagnosticado el asma, es muy importante seguir al pie todos sus controles de mantenimiento, seguir un tratamiento para mejorar la adherencia, sobre todo mencionar que los familiares tienen que tener todo por escrito y bien detallado el esquema de tratamiento y también el plan de acción de asma es muy importante para que sepa qué hacer cuando se presenta una crisis de asma y el paciente esté en casa, de repente es de madrugada, no tienen acceso a un servicio de salud cercano, de repente está en un lugar alejado, pero siempre tener su inhalador salbutamol, su bromuro de ipratropio y de acuerdo a la gravedad del asma, enseñarle al familiar qué medicamentos usar. Eso es muy importante, es lo que siempre le va a ayudar a, sobre todo, iniciar el tratamiento. Ya de ahí se verá la respuesta. Si es que de repente puede hacer uso de una evaluación rápida después de 1 hora del tratamiento que está utilizando para que vean y valoren la gravedad del asma en caso no mejore, ¿no? El paciente debe tener muy claro qué hacer cuando tiene una crisis de asma, qué medicamentos usar de acuerdo a los síntomas que tiene, que está muy detallado en el plan de acción de asma, donde ahí ya les van dando información al paciente de qué medicamentos se debe usar. Muy bien. También, como es un padecimiento agudo y que muchos de estos chicos llegan a los servicios de urgencia, y uno de los problemas que se tiene en los servicios de urgencia es el subdiagnóstico de la gravedad. Y seguramente, vamos, se mencionó esta escala, hay otras escalas como la escala de Good, que es muy parecida, y además es muy valiosa porque mide la sibilancia, a diferencia de otro tipo de escalas que son clínicas y que no necesitan de una gasometría. Pero ahora que están de moda las videoconferencias y que las mamás dicen, oiga, es que yo no sé, no tengo control ni nada, encontramos en una secuencia de unas 4 decenas de niños que estuvimos atendiendo por videoconferencia, que clasificamos las crisis asmáticas graves en aquel niño que ya sabe hablar y que empieza a hablar con monosílabos, que es incapaz de tolerar la respiración más de 10 segundos y que ese niño tiene una crisis grave que puede poner en peligro su vida hasta no demostrar lo contrario. A ver, me explico. Cuando un niño tiene un cuadro respiratorio que le dificulta hablar de corrido, o sea, yo quiero esto, todo así, ese niño tiene una crisis asmática grave hasta no demostrar lo contrario. Y la otra sería cuando uno le pide que aguante la respiración y que no aguanta 10 segundos, bueno, pues tiene un problema obstructivo bastante serio y que ese niño también puede ser catalogado como una crisis asmática grave. Posiblemente dentro del plan de acción sea qué debe de hacer la familia en el caso de una crisis grave. Y esto para mí es muy importante porque Perú es muy parecido a México. Perú tiene de todo. Tiene montaña, tiene selva, ciudades a nivel del mar, ciudades en altitudes tremendas de 5,600 metros de altura en el Cusco. En fin,
Y las recomendaciones y las presentaciones pueden variar dependiendo de su hábitat. Entonces, este tipo de recomendaciones prácticas puede ser que funcionen. Por ejemplo, en Estados Unidos, en urgencias telefónicas le piden al niño con un asma grave que esté inhalando con el refrigerador abierto. Tiene efectos interesantes. La primera es que sale el aire frío y actúa como antiinflamatorio. Y segundo, humidifica la respiración y ayuda a la licuefacción de las secreciones y despeja la vía aérea. Esa es una acción. En México, pues no tenemos generalmente temperaturas de congelación, al menos aquí en Veracruz, a nivel del mar, y entonces recomendamos en mucho, en lo que llega al servicio de urgencias como una medida práctica, que lo bañe. El baño le va a ayudar a desinflamar, es un antiinflamatorio natural, le va a ayudar al manejo de las secreciones y que tenga un mejor calibre de la vía aérea. Pero es bien importante el manejo del estrés. Y ahí viene algo muy interesante. Hace unos 15 años publicaron unos investigadores japoneses que hicieron una evaluación de todos los niños que llegaban con crisis asmática y los pasaban a un área en urgencias aislado de los padres, aislado de los padres. Y durante media hora no les hacían absolutamente nada. Y los estaban viendo por una cámara de Gesell y se dieron cuenta que todos los niños mejoraron. O sea, la conclusión del estudio es que el estado emocional es muy importante e influyente en la función respiratoria. O sea, si estamos angustiados, si estamos enojados, nuestra función respiratoria se altera para mal. Y a diferencia cuando estamos relajados, contentos, etcétera, mejora la respiración. Y esto es válido también para los niños con crisis asmática. Entonces, no sé si allá en Perú tengan algunas recomendaciones así súper prácticas para los padres de niños asmáticos. Bueno, en el caso de nosotros nos basamos generalmente, ¿no?, en todo lo que recomiendan las guías clínicas como GINA, GEMA, donde se recomienda utilizar medidas sobre todo de control, que sea un control del asma adecuado, que siga su tratamiento de mantenimiento, que no corte su tratamiento de mantenimiento, que no corte los controles, que si tiene una crisis severa, crisis moderada, hacer uso de terapia de rescate, que es el salbutamol. También les recomendamos sobre todo la educación al paciente en evitar los factores desencadenantes, ¿no? Sobre todo evitar los aeroalergenos, como es el polvo, la humedad. Acá hay mucha humedad, a veces no se puede evitar y eso puede ser desencadenante de las crisis, sobre todo en épocas donde hay mucha humedad. Entonces, es importante a veces hacer uso de los deshumidificadores, que son aparatos que ayudan a bajar la humedad, regular la humedad, y eso sí favorece a que el paciente no tenga tantas crisis, ¿no? Sobre todo porque el tratamiento de mantenimiento también ya va actuando. Otra de las medidas que se recomienda es también, si es que encontramos algún familiar que fuma, recomendarles, es muy exigente por nuestra parte decirle que no hagan uso de cigarrillo, porque eso es lo que puede estar desencadenando sus crisis y puede llevarle a una crisis fatal. Entonces, recomendar sobre todo que si llega el familiar después incluso de haber fumado en la calle, trae consigo el material inmerso que sea acoplado a su ropa, a su cabello. Entonces, ducharse, cambiarse la ropa, evitar el contacto, porque eso sí puede desencadenar también el polvo cuando van a una zona donde también hay mucho polvo o viven en un lugar donde hay mucho polvo y no llevan un tratamiento de control generalmente.
también es una causa muy frecuente. Entonces, todas esas cosas les mencionamos a los familiares que se pueden evitar claramente, ¿no? Se puede evitar el uso del cigarrillo para que no desencadene, también haciendo uso de dispositivos, algunos colchones que también tienen protectores para evitar los ácaros, eso evita que se acumulen más ácaros. Y también recomendar al familiar que detecte por su cuenta qué cosa es lo que le está desencadenando, porque a veces ya lleva bien el tratamiento de mantenimiento, ya está con la terapia adecuada, con las dosis adecuadas, pero aún así no se controla. Entonces, es importante familiar mencionarle que haga uso de sus controles en consulta externa, que no deje los controles, que se descarten otras comorbilidades que pueden estar asociadas al asma y que pueden predisponer a que sea una asma de difícil control en el caso de que se hable de control de asma, como es el reflujo de repente, como es las apneas de sueño, también puedes tener algún factor como es el sobrepeso, la obesidad, muchos niños que ya están con sobrepeso tienen mayor cantidad de crisis. Y es muy importante valorar eso, otras patologías como la rinitis alérgica, que está muy relacionada con todo ello. Entonces, todos esos factores se deben controlar para evitar que el niño tenga con un tratamiento adecuado el riesgo de tener aún así las crisis, ¿no? Y de hecho en México tenemos un problema con la obesidad infantil, puesto que la obesidad infantil es una enfermedad crónica e inflamatoria. Eh, Ahorita ustedes están en la primavera y nosotros estamos en el otoño. El otoño acá para nosotros es tiempo de virus sincicial respiratorio, que frecuentemente da bronquiolitis en lactantes menores de 18 meses. Pero, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico diferencial entre una crisis asmática del lactante y una bronquiolitis? ¿Es posible hacer el diagnóstico diferencial? Sí, nos ayudaría sobre todo los antecedentes. Si es que vemos un paciente que no tiene antecedentes de que sus padres tengan asma, de que tengan alguna atopía de repente del mismo paciente, que tenga rinitis alérgica o que el niño le sile el pecho pero sin algún antecedente de importancia, entonces probablemente sea asociado a la infección que está presentando, que es característica que tenga fiebre, que tenga de un momento a otro silbido de pecho, bastante congestión nasal, entonces distrés respiratorio a veces, y la saturación es variable, ¿no? En el caso de las bronquiolitis, entonces es importante ver los antecedentes de los familiares sobre todo. Ya cuando el familiar, el papá o la mamá tiene asma, y tiene esos antecedentes y el paciente también, a veces se hace uso de tratamiento empírico con salbutamol y vemos que va mejorando, le damos solo corticoide y inmediatamente mejoró y ya no tiene nada, eso no es una bronquiolitis, es una obstrucción bronquial, porque una bronquiolitis es un proceso viral que va a demorar en resolverse. En cambio, una obstrucción bronquial, un asma, es inmediata la respuesta ante el tratamiento, ¿no? Con corticoides, con inhalador, con salbutamol, pero son casos específicos en los cuales se tiene que ir viendo. Entonces, el asma en realidad sí puede ser diagnosticado desde temprana edad con la evaluación clínica completa, ¿no? Historia clínica, antecedentes, etcétera. Entonces, a pesar que el niño es pequeño, ya se puede ir prediciendo, de repente en niños mayores de 3 años con un índice predictivo de asma para valorar si es que tiene asma, ¿no? En los más pequeñitos a veces se hace el tratamiento empírico, una prueba de rescate y mejora inmediatamente. Entonces eso lo más probable es que sea lo otro, ¿no? Que tenga predisposición. Perfecto. Ya no te veo, Luz Jaime, pero pues y precisamente iba a decir que estamos llegando al final del tiempo destinado
y voy a ver si te vuelves a conectar porque parece ser que hay algún problema técnico por ahí. Aquí viene. Aquí. Estaba precisamente diciendo que has de haber tenido algún problema técnico por ahí. Sí, doctor, justo se bajó Sí, la batería de la computadora, pero ya lo activé del iPhone. muy bien. Pues hemos llegado, por desgracia, al límite de tiempo destinado a esta plática. Hay mucho por hablar, mucho por investigar, mucho por analizar, pero me gustaría que dejaras un mensaje final a manera de recomendación para los médicos que van a ver este video. Claro, mi recomendación sería siempre tratar la crisis de asma de forma escalonada, de acuerdo al criterio de gravedad, y siempre se debe hacer un control en 24 a 48 horas para ver la respuesta al tratamiento. Una vez que ya se estabiliza el paciente y se va a casa, 24 a 48 horas tenemos que ver si es que las pautas del tratamiento, de acuerdo a su estado clínico, va a seguir igual, ¿no? O se puede aún así espaciar más el uso de los medicamentos como el salbutamol, que es el broncodilatador más utilizado. Entonces, si con ello vamos yendo bien con el tratamiento, ya puede continuar. En el caso de aquellos que tienen acceso a corticoides inhalados desde urgencias, no pueden dudar en usar su corticoide inhalado tipo budesonida, ¿no? En el caso de que tengan acceso, fluticasona, de acuerdo al peso, a la edad del paciente, porque eso va a ayudar a que conforme van pasando los días y vaya un control por consultorio externo, de repente ya el tratamiento ya está actuando, ya está haciendo efecto y ya se inició el tratamiento de mantenimiento del asma. Entonces es muy importante que no solamente hay que manejar la crisis, sino que también podemos iniciar un tratamiento de mantenimiento y luego ya puede ir a un control, ¿no? Para valorar si requiere alguna prueba diagnóstica más. En el caso de los pacientes que tengan alguna otra comorbilidad, también es muy importante que se le indique que es necesario que aporte toda la información requerida para descartar otras enfermedades frecuentes asociadas a las comorbilidades del asma, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Luz Aimé Reina Mejía. Ha sido una plática maravillosa y quiero nada más, antes de cerrar esta transmisión, redactar muy rápidamente que la crisis asmática es el fracaso del control del asma, que la crisis asmática se puede confundir con otros diagnósticos y ser subdiagnosticada tanto en el diagnóstico en sí como en la gravedad. Y es muy importante que entendamos esto porque esa es la mejor manera de prevenir el asma de difícil control o el asma grave que puede poner en peligro a un paciente si no detectamos un padecimiento que es prevenible y predecible. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos a la doctora Luz Aimé Reina Mejía su participación en esta plática y va a estar visible en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.